Muy bien amigos, nos encontramos acá en esta oportunidad en el Nasdaq. Vamos a ver qué nos ofrece el mercado. Justo hace 8 minutos, a las 10 en punto, salió la noticia del PMI. Entonces ya podemos mirar qué nos ofrece el mercado. Vamos a ir por acá 15 minutos y en 15 minutos me encuentro que el precio se encuentra en la zona de descuento. Entre el descuento y el equilibrio se encuentra. Entonces posiblemente yo buscaría compras, posiblemente. Vamos a ir a una hora a ver qué nos encontramos y en una hora nos damos cuenta que pues hay un vacío que nos dejó aquí la apertura del domingo, después de que cerró el viernes. Mira este gran vacío que nos dejó acá. El precio ya empezó a llenar ese vacío, probablemente siga subiendo para llenar ese vacío. Tenemos un gap aquí en esta parte superior y acá en la parte inferior también tenemos un gap pequeñito que el precio está tomando. Míralo acá. Tenemos este FBG de una hora, donde el precio ya fue varias veces a testear, a probarlo. Y tenemos también otro gap acá, que ese se sobrelapa con este order block alcista. Entonces voy a marcar el order block en este nivel, míralo acá, order block alcista, con este otro FBG de acá, ¿listo? Y en 4 horas, pues tenemos también este hermoso Fair Value Gap de este nivel. Voy a quitar el de una hora y voy a colocar este de 4 horas, que tiene más importancia. Y este de 4 horas, como te das cuenta, se sobrelapa con el order block de una hora, que es este. ¿Listo? Entonces, yo probablemente buscaría compras. Me podría ir a 1, 3, 5 minutos para buscar compras en el Nasdaq. Entonces, pues nada, yo acá ya podría entrar en compras porque en un minuto, mira que acá teníamos este FBG en este nivel que lo invirtió. Entonces se convirtió en un FBG inverso, Inverse Fair Value Gap, ¿cierto? Lo invirtió y fuera de eso nos estaba dejando aquí otro FBG que ya lo llenó. Entonces, pues nada, mira que invirtió este FBG. Vamos a ver si me da alguna otra confirmación para entrar en 5 minutos en compras. Vamos a esperar. Bien, acá me dejó este Fair Value Gap de 5 minutos. Listo. Si me lo invierte, ok, se va hacia arriba, cierra por encima, podríamos pensar en buscar una compra. ¿Por qué? Porque además estamos reaccionando en este FBG azul, que es el de 4 horas, y acá abajo tenemos el order block de una hora. ¿Listo? Entonces vamos a ver si me lo invierte, ¿vale? Podríamos pensar en entrar en compras. Vamos a esperar a ver, vamos a un minuto, a ver qué hace el precio. Si lo invierte, podríamos pensar en compras. En este nivel está el FBG de 5 minutos. Bueno, se fue para arriba el precio, está reaccionando en el FBG de 4 minutos, nos invierte el de 5 minutos, que es este morado. Vamos a esperar a que cierre esa vela, a ver si lo invierte y podríamos pensar en entrar en compras. Nos deja un gran FBG alcista. Vamos bien.
Y yo creo que sí, vamos a entrar aquí en compras. Vamos en compras. Listo, me voy a 15 minutos. Vale. Y voy a colocar aquí el Power of Trade indicador y el Stop Loss lo voy a ubicar en esta parte. Y el Take Profit en 15 minutos, vamos a ver dónde lo colocamos. Yo creo que podríamos llegar, vamos a ver, cerraría el gap y podría llegar hasta este punto de acá arriba. Listo, podríamos llegar ahí. Permíteme, yo creo la operación en MetaTrader. Perfecto, ya creé la operación MetaTrader, entonces vamos a ver dónde colocaríamos los take profits parciales. Podríamos poner un TP en este nivel. No lo tomó. Ya lo tomó. Take profit en este nivel. Y un TP2 podría ser en este otro nivel. Listo. Y vamos a ver que se desarrolle el precio para ver cómo se alcanzan entonces los take profits. Perfecto, acá ya tomamos el TP1 en este nivel, entonces vamos a mover nuestro stop loss un poco arriba de la entrada para proteger la operación. Movemos acá arriba, un poco arriba, lo dejamos ahí para proteger nuestra operación.